Bien, tengan ustedes muy buenas tardes, jóvenes. Es un placer nuevamente contar con su presencia, la presencia de ustedes. eh, con los dos cursos que en este semestre voy a ser su docente, el curso de técnica presupuestal y el curso de aplicativos informáticos. Bueno, ahora vamos a trabajar de manera mucho más holgada con, con el aplicativo de Google Meet para no tener el problema que teníamos en el Zoom. Y todas estas clases van a ser grabadas para que sirva de reforzamiento para ustedes, ¿no? Un reforzamiento en caso de que no hayan comprendido bien la clase. Esta clase grabada se les va a poder compartir también a través del WhatsApp. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Emanuel. Y, eh, y también para aquellos que tengan alguna dificultad, a veces por problemas de trabajo, de horario, a veces que se cruza con sus actividades personales, ustedes pueden tener el acceso a la videoconferencia, que prácticamente es donde se explica de manera detallada todo lo que se hace en cada tema que nosotros tenemos ya programado o planificado en el sílabo, ¿no? Bueno, ustedes ya me conocen. eh, no creo que no haya ningún alumno que no me conozca, pero si hay algún alumno que no me conoce, yo soy el docente Julio César Garavito Rojas y espero que este ciclo, tal como lo hemos hecho los ciclos pasados, yo pueda servirles en la mejor forma posible, ¿no? Yo espero también que ustedes ya están en el tercer ciclo, tengan el grado de responsabilidad con su profesión, haya aumentado y de aquí en adelante lo vean con mayor seriedad y podamos cumplir de manera, digamos, de manera responsable, tanto yo como docente, así como ustedes como alumnos. Muy bien. Entonces vamos a empezar la clase, perdón, del día de hoy. Eh, el tema de hoy es acerca de los presupuestos. Vamos a ver. Voy a compartirles aquí un video con la finalidad de poder introducirlos a ustedes en el conocimiento de este tema que es tan interesante, que vienen a ser los presupuestos, ¿no? Miren la palabra presupuestos. Presupuestos. ¿Qué pasa si la palabra presupuesto la partimos? Véala aquí. Si dividimos la palabra presupuestos en dos, el prefijo pre y la palabra supuesto, ¿qué significaría esto? Pre significa antes de, y supuesto significa suceso. O sea que presupuesto es hacer algo antes de que suceda. ¿Quedó claro? Presupuesto, presupuestar, díganme sinónimos de la palabra presupuestar. Presupuestar es lo mismo que anticipar, es lo mismo que estimar, pronosticar, prever, planear, etcétera, etcétera. Todos estos son sinónimos de presupuestar. Entonces, presupuestos no es más que una estimación sistemática de los objetivos que pretende alcanzar la administración. Los presupuestos siempre van a ser subjetivos.
porque están bajo el criterio de quien lo elabora o de quien lo determina. Nunca un presupuesto es objetivo. Se trata de ser lo más objetivo, entre comillas, posible para minimizar el riesgo y para reducir la incertidumbre. Es que presupuestar es anticipar, presupuestar es estimar, presupuestar es pronosticar. Acuérdense ustedes del pronóstico del tiempo. ¿Será que para mañana llueve, para mañana no llueve? ¿Saco el paraguas, no saco? Lo mismo son los presupuestos. Ahora bien, el presupuesto, ya lo dije, es subjetivo porque está sujeto bajo el criterio de la persona que lo realiza. Obviamente, mientras más herramientas de control, mientras más interrelacionado esté ese presupuesto con los diferentes departamentos o áreas de la organización, va a haber más probabilidad de acierto, va a haber más probabilidad de reducir el riesgo, de reducir la incertidumbre. Entonces, los presupuestos dan guías valiosas al personal administrativo, porque con el presupuesto podemos hacer un seguimiento de las metas que te pusieron, de las metas que te establecieron, y sacamos esas metas, las comparamos con lo realmente ejecutado, con lo que hiciste, y podemos decir si vienes cumpliendo la empresa o usted el presupuesto. El presupuesto es una herramienta de apoyo para la valoración de la gerencia. ¿Por qué el presupuesto es una herramienta de apoyo? Porque es un norte. Una empresa no puede estar diciendo, vamos a trabajar sin presupuesto porque Dios proveerá. Nunca. Una empresa, cuando hablamos de empresas corporativas, todas manejan presupuesto. Es más, usted se va a pasar Romatoso. Romatoso tiene presupuesto hasta el año 2020, 2025. Unos presupuestos de largo plazo. La Universidad de Córdoba, cuando elabora sus presupuestos, estima cuáles van a ser sus ingresos, cuáles van a ser sus egresos, cuáles van a ser sus ingresos por pregrado, por posgrado, por capacitaciones, diplomados, servicios de consultoría. Pero aquí, muchachos, cuando hablamos de presupuesto, hacemos referencia a los presupuestos de las empresas industriales, manufactureras, productoras o transformadoras. Que quede eso claro, aquí en esta clase de administración en finanzas y negocios internacionales, los presupuestos van a hacer referencia a las empresas productoras. Hay un esquemita del presupuesto, como todo presupuesto, que inicia es por el presupuesto de ventas. ¿Por qué los presupuestos inician con el presupuesto de venta? Fácil, muchachos, porque el presupuesto de venta es el que me genera los ingresos. Y primero debo saber cuánta plata me entra para después proceder a gastarla. Si no sabemos qué vamos a vender, si no sabemos cuánta cantidad vamos a vender, mucho menos sabríamos cuánto se va a producir, mucho menos sabríamos cuánto personal necesitamos. Entonces, muchachos, hay dentro del presupuesto, el primer presupuesto es el de venta, porque el de venta no es más que una estimación de la demanda. El presupuesto de ventas es una estimación de la demanda. Esa estimación de la demanda usted puede vender de dos maneras. Usted puede vender de contado. Ahí sí sería una dicha. Vendiendo de contado te ingresas dinero a caja inmediatamente. Pero puede vender a crédito. Hay empresas que venden a crédito y quiebran. ¿Por qué? Porque no recaudan esa cartera, porque no recaudan esa cuenta por cobrar. Y muchachos, ese recaudo de cartera hay que hacerlo porque acuérdense que también la empresa tiene unos pasivos corrientes, unas obligaciones que debe cumplir en un corto plazo. Una empresa debe pagar su nómina y eso no da espera. Una empresa debe pagar arriendo si está arrendada y eso no da espera. Una empresa tiene que pagar gastos por servicios públicos y eso no da espera. Entonces vean la importancia de por qué primero es el presupuesto de venta. Usted primero tiene que saber cuánto ingreso va a generar en el futuro para poder saber cuánto voy a gastar. Muchas gracias. Bien.
La clase, el curso en sí es el curso de técnica presupuestal. Y en este curso vamos a hablar generalmente de todo lo que significa de presupuestos, ¿no? Eh, una de las cosas que nosotros, las personas, desde nuestra actividad diaria, hacemos es generalmente suponer cuánto vamos a gastar, ¿no? Cuando nosotros queremos comprar algo, siempre estamos midiendo, estamos pensando de que, a ver, ¿cuánto tengo de recursos para poder gastar? ¿O cuánto voy a necesitar de recursos para poder yo gastar o poder comprar cualquier cosa, ¿no? Entonces, desde la actividad personal, ya vamos nosotros estamos haciendo presupuestos, ¿no? Eh, la actividad familiar también, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros trabajamos, ¿no? Si somos jefes de familia, padre o madre, vamos y tenemos una remuneración, entonces nosotros sabemos, por ejemplo, cuánto nos va a ingresar a nuestro hogar, ¿no? Y en función de eso, también nosotros vamos a saber qué posibilidades tenemos que tener de gastos, ¿no es cierto? Entonces, desde el aspecto personal y del aspecto familiar, nosotros ya venimos trabajando con presupuestos, aunque no lo pensemos, ¿no? En el ámbito empresarial, en el ámbito de las actividades económicas que se dan en las empresas, también esto sucede, ¿no? Una empresa bien organizada necesariamente tiene que hacer presupuestos y de ahí vamos a ver qué aspectos tiene que tocar los presupuestos, ¿no? Bueno, hay diferentes formas de definir los presupuestos, ¿no? Por ejemplo, dice, un presupuesto es un plan expresado en términos numéricos, correcto. ¿Por qué un presupuesto es un plan expresado en términos numéricos? Porque si bien es cierto, en el presupuesto involucramos nosotros, por ejemplo, eh, una empresa tiene que saber cuánto quiere vender y para querer vender tiene que saber cuánto va a producir, ¿no? Y para poder producir tiene que saber cuánto va a comprar, qué gastos va a hacer, ¿no? Para que finalmente logre obtener un producto o brindar un servicio, ¿no? Y finalmente todo ello tiene que reducirlo a términos numéricos, ¿no es cierto? Porque el dinero, por ejemplo, el dinero se expresa en soles y son en cantidades monetarias, ¿no? Y entonces, todo lo que hemos expresado, por ejemplo, en lo que vamos a vender, en lo que vamos a comprar, en lo que vamos a producir, tiene que finalmente estar expresado en términos de cantidades monetarias. Y esas cantidades monetarias se expresan en números, ¿no? Entonces, un presupuesto siempre va a estar relacionado, si bien es cierto, con rubros, por ejemplo, como compras, ventas, producción, gastos, ¿no? Siempre van a estar expresados en números, ¿ya? Bueno, dentro de las definiciones podríamos decir que los planes generalmente involucran recursos de diversa índole, especialmente económicos, ¿no? ¿Y qué se le llama el presupuesto? El presupuesto viene a ser, ¿qué cosa? El cálculo y negociación de manera anticipada, ¿de qué cosa? De los ingresos y gastos, ¿de qué? De una actividad económica, ¿en qué tiempo? Durante un periodo de tiempo, ¿no? Normalmente los presupuestos se hacen para un año, ¿no? Pero los presupuestos también pueden hacerse ajustes en forma periódica dentro de ese año, digamos, en términos de tiempo menores al año. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ir ajustándolos, de ir adaptándolos a las realidades existentes en cada empresa o en cada actividad económica que desarrolla la empresa, ¿no? Como el presupuesto es una suposición, ¿no? Es un supuesto, por el mismo dicho, el mismo término dice, ¿no? Pre significa antes, supuesto significa lo que voy a hacer, lo que supongo hacer, ¿no? Lo que, lo que pretendo hacer eh, para el futuro, ¿no? Pre, antes de que se pueda realizar, eso significa pre, ¿no?
Es un cálculo, claro, se hace cálculos, ¿no? Hay que tener información, por ejemplo, del punto de vista de la estadística, ¿no? Y a partir de ahí, por ejemplo, hacer estimaciones y luego hacer, digamos, las operaciones necesarias para lograr obtener los datos que nos quieren, que nos involucra o que queremos encontrar en el proceso de realizar el presupuesto, ¿no? También se dice que es una negociación por anticipado de los ingresos y gastos de una actividad económica durante un periodo. Claro, en una empresa no solamente existe la gerencia, ¿no? En una empresa, por ejemplo, existen los accionistas, ¿no? Existen los gerentes de cada área de producción, área de ventas, áreas de administración, área de finanzas. Entonces, cuando se hace un presupuesto, cuando el presupuesto para que esté bien realizado, para que el presupuesto se aproxime, se acerque por lo menos a un alto porcentaje de certeza, tiene que haber, tiene que contar con el concurso de estas áreas, ¿no? Del personal que trabaja en estas áreas, ¿no? Yo no puedo hacer un presupuesto si es que no cuento con el concurso de esas áreas, ¿no? Porque la información, los requerimientos que van a tener estas áreas tienen que llegarme a mí como yo, de repente yo soy un miembro del comité de presupuesto, porque tiene que haber un comité de presupuesto donde se va a centralizar toda la información, entonces yo tengo que recibir la información de esas áreas, ¿no? ¿Y por qué se dice que es una negociación? Porque cada área va a pedir, ¿no? De acuerdo a sus necesidades, de repente va a pedir recursos que de repente en términos ya de análisis profundo no se le va a poder proporcionar. Entonces hay que negociar con las áreas, ¿no? Negociar, probablemente se negocie lo que las prioridades, aquellas cosas que son más importantes, ¿no? Y dejar aquellas cosas que de repente no son tan importantes para el funcionamiento de la empresa. Es un plan, a ver, dice que es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, claro, ¿no? O sea, en el momento que ya nosotros queremos, vamos a suponer, queremos vender uh, un producto X, somos, por ejemplo, una empresa de muebles, queremos vender de repente unas 200 unidades de sofás, vamos a suponer, ¿no? Entonces, esa es nuestra meta prevista, ¿no? Queremos cumplir esa meta, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a expresar? En valores y términos, porque esos 200 sofás nos van a proveer ingresos por ventas, ¿no? Dándole el valor a cada uno, a cada producto, ¿no? A cada sofá, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a hacer la multiplicación. Si nosotros presupuestamos que la producción de un sofá tiene una cantidad X, ¿no? Pero si yo quiero producir 200 sofás, voy a multiplicar esa cantidad X por las 200 sofás y voy a tener el valor de cuánto va a ser mis ventas, ¿no? Cuando se habla expresada en valores y términos financieros, es porque se expresa en dinero, ¿no? El dinero es un elemento que está presente en las finanzas, ¿no? Y debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, por supuesto. Los presupuestos se hacen, como le decía, para un periodo de tiempo, generalmente para un año, ¿no? Pero les vuelvo a recalcar que también los presupuestos normalmente son presupuestos flexibles. ¿Qué significa flexibles? Que cada periodo de tiempo se tienen que estar ajustando, periodo de tiempo menores a ese año, ¿no? Se tienen que estar ajustando. Puede ser que cada trimestre se haga un análisis de cómo es que se van cumpliendo las metas
de acuerdo a la forma como se ha presupuestado, ¿no? Y si hay algunas anomalías que no se han previsto, ¿no? Hay que hacer los ajustes respectivos, ¿no? Bueno, miren, uno de los objetivos fundamentales de lo que es un presupuesto es permitir a las empresas, en el caso de organizaciones privadas, y los gobiernos, en el caso de los sectores públicos, ¿no? Las familias también, ¿no? Establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. Cuando se tiene un presupuesto, se establece pues prioridades, ¿no? Si no hay un presupuesto, lamentablemente es como estar con un barco, ¿ya? Dentro de un océano y no saber a qué puerto uno va a llegar, ¿no? No saber qué distancia hay entre el lugar donde tú te encuentras y el puerto en la cual tú quieres llegar. El presupuesto es lo mismo, ¿no? Es una guía, ¿no? Que nos pone parámetros, ¿no? Que nos pone una serie de condiciones, ¿no? Y si seguimos esa guía, es muy probable de que nosotros vamos a tener éxito en lograr los objetivos que nosotros queremos, ¿no? Otra de las condiciones de los objetivos también hay esto. Por ejemplo, para alcanzar estos fines puede ser necesario incurrir en déficits. ¿Qué significa en déficits? Que los gastos superen a los ingresos, ¿no? O por el contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará un superávit. ¿Qué significa superávit? Significa que los ingresos sean mayores a los gastos. En los presupuestos, generalmente nosotros debemos conseguir que haya superávit. Mejor dicho, que nuestros ingresos, que son generalmente producto de nuestras ventas, deben ser mayores a nuestros gastos, y nuestros gastos que son producto de qué cosa? De nuestras compras y nuestros gastos operativos, ¿no? Entonces, no, es mejor tener superávit que tener déficit, ¿no? Pero también es posible, cuando ya son empresas bien consolidadas, es posible hacer presupuestos con déficit, ¿no? ¿Por qué es posible hacer presupuesto con déficit? Porque cuando nosotros hacemos un presupuesto con déficit, como nos indica acá, que son los gastos superen a los ingresos, nosotros tenemos la posibilidad de repente con entidades financieras, ¿ya? Poder agenciarnos de recursos y no afectar a, digamos, los resultados de la empresa, ¿ya? Pero en términos, diríamos, racionales, es mejor que un presupuesto tenga superávit, que superen los ingresos a los gastos. ¿Por qué? Porque al superar los ingresos a los gastos vamos a obtener lo que siempre persigue una empresa. ¿Qué es lo que persigue una empresa? Tener utilidades, ¿no? No se hace actividad empresarial por deporte, ¿no? Por un ejemplo, digamos, social, no. Se hace actividad empresarial porque cada empresa tiene accionistas y los accionistas necesitan tener utilidades. Es la motivación. Nadie invierte dinero porque considera que es como jugar pelota, ¿no es cierto? ¿No? Invierte dinero porque quiere obtener una ganancia, ¿no? Y además el dinero está considerado también como una mercadería, una mercancía, ¿no? Eso ya hablaremos en posteriores oportunidades. ¿Qué función cumplen los presupuestos? Hay varias funciones, ¿no? Primero, una de las funciones, por ejemplo, es el control financiero. O sea, el control de cómo se está manejando el dinero, en otras palabras, ¿no? Cuando hablamos de finanzas, hablamos de dinero. ¿Y cuál es la actividad del área financiera de una empresa? La actividad del área financiera de una empresa es de que la actividad empresarial, la actividad productiva o la actividad de servicios que se da en la empresa se mantenga continua sin que le falten los recursos necesarios. Y estos recursos ya sea son propios de la empresa o ya sea que las puede adquirir a través de
a través de préstamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el control financiero, que es una de las funciones de los presupuestos, también obliga a quienes tengan esa área de finanzas a que no se salgan más allá de lo que está presupuestado, ¿no? Otra de las funciones, el control presupuestario, ¿no? Es para saber y poder hacer comparaciones y ver qué es lo que están haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo, ¿no? Si hay, como yo le decía, a veces cuando se hace presupuestos, como el presupuesto es una suposición de lo que va a pasar en el futuro, a veces hay desviaciones, ¿no? Nos estamos saliendo de repente del presupuesto, estamos gastando más de lo que deberíamos gastar. Entonces, el control presupuestario también es importante, es una de las funciones mismas del mismo presupuesto. Entonces, para poder lograr reencauzar la actividad empresarial, ¿no? Poder ponerle, como dice acá, poder remediar esas diferencias que podrían existir. ¿Van a existir diferencias? Sí, es posible que existan diferencias, pero cuando se hace un buen presupuesto, con todas las medidas necesarias, con todo el estudio necesario, con los profesionales adecuados, esas diferencias van a ser mínimas. Pero si una empresa no tiene presupuestos, por ejemplo, no se puede hacer control presupuestario, ¿no? Y lamentablemente a veces en el Perú las micro y pequeñas empresas no hacen esto. Y de ahí que muchas veces es el fracaso, ¿no? Se gasta más de lo que se ingresa. Mejor dicho, gastas más de lo que vendes y no, tú no te das cuenta. ¿Por qué no te das cuenta? Porque no has hecho precisamente este plan, que es el presupuesto. El presupuesto es un plan, ¿no? Es una planificación y toda planificación es un presupuesto finalmente, ¿no? La diferencia entre un plan, diríamos, del punto de vista administrativo y del punto de vista, digamos, de las finanzas o de la contabilidad, es que los presupuestos nuestros son expresados en términos monetarios, ¿no? Y bueno, los presupuestos también previenen y corrigen, ¿no? Hacer un presupuesto es tener digamos, una herramienta, un instrumento que va a prevenir, ¿no? Y si nos salimos de ahí, podemos corregir. Si nos salimos de lo que nos está señalando el presupuesto, lo podemos corregir, ¿no? Dentro de la organización que estamos trabajando. Cuando hablamos de organización, estamos hablando de empresa. Bueno, ¿para qué sirve un presupuesto? Ya lo hemos dicho, el presupuesto es una herramienta, ¿no? Que nos permite, ¿qué cosa? Planificar las actividades, ¿no? Pero finalmente, que estas actividades se reducen o están reflejadas en cantidades monetarias. En el caso nuestro, en soles, pues, ¿no? O en dólares, que las monedas que, que las empresas en el Perú generalmente trabajan, ¿no? Bueno, hay otras utilidades también de los presupuestos, ¿no? Minimizan los riesgos, ¿no? Sí, pues. Si no tengo un presupuesto, mi riesgo es mayor de poder fracasar en mi actividad empresarial, ¿no? De tener pérdidas, ¿no? Limita, ¿sí? Pone límites razonables, ¿sí? Pues no me puedo salir más allá de lo que está presupuestado, ¿no? Eh, Sirve también como un mecanismo de revisión de las políticas y estrategias de la empresa, correcto, porque hacer un buen presupuesto significa que he puesto yo mis políticas y mis estrategias de manera adecuada, ¿no? Hay una cuantificación en términos financieros de los diversos componentes del plan total de acción, claro, porque todo lo que yo haga, ¿no? Finalmente va a repercutir, ¿qué cosa? En el buen uso del dinero, ¿no? En el buen uso del dinero que tiene la empresa, ¿no? Que tiene la empresa o que la empresa ha adquirido mediante
el financiamiento externo, ¿no? Bueno, ¿cómo sea el proceso de presupuestación y control? Miren las etapas en las cuales hay que seguir estos pasos para poder hacer el presupuesto, ¿no? Y cómo controlarlo, ¿no? Hay 4 acciones, ¿no? Primero, la primera acción es que se comprometen con el presupuesto. ¿Qué significa esto? Que todas las áreas deben estar comprometidas a brindar información, ¿no? Para que se haga el presupuesto, ¿no? Otra de las, eh, otra de las acciones para que el presupuesto sea eficiente, hay que conectar las acciones de corto plazo con las de mediano y largo plazo, ¿no? O sea, en un presupuesto hay la parte operativa, por ejemplo, de una empresa. Las operaciones de una empresa son generalmente de corto plazo, ¿no? Y hay otras actividades que son de mediano plazo y otras que son de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, conseguir recursos para pagar un préstamo que ha sido pactado con un banco, por ejemplo, a 5 años, vamos a suponer, en el presupuesto tiene que generarse también un rubro que permita que ese préstamo que hemos hecho, que lo tenemos que devolver durante 5 años, ¿ya? Durante el plazo de 5 años, año tras año tiene que hacerse una reserva o ver la forma cómo es que nosotros vamos a ir devolviendo, ¿no? Y eso también tiene que estar en el presupuesto, ¿no? O sea, hay una conexión entre el corto plazo, ¿no? Y el mediano y el largo plazo, ¿no? Hay que adoptar procedimientos detallados y que sean comprensibles, ¿no? Para que los presupuestos se puedan entender, ¿no? O sea, cuando elaboremos el presupuesto no debemos realizar de repente procedimientos que no sean entendibles por las personas que van a ejecutar el presupuesto, ¿ya? Entonces hay que ser claros en esto, ¿no? Lo más claros posible y con un lenguaje y detalle que pueda ser entendible por todas las áreas involucradas donde van a ejecutar el presupuesto, ¿no? Se tienen que analizar las variaciones presupuestales, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque el presupuesto es una estimación y al ser estimaciones, necesariamente tiene que haber una... van a haber variaciones, pues, ¿no? O sea, vamos a suponer que yo presupuesto que mis compras de materias primas para que yo produzca determinado producto, ¿no? Vamos a suponer que yo produzco muebles, ¿no? Y tengo que comprar madera, por ejemplo, ¿no? El pie de madera, por ejemplo, cuando lo he presupuestado, me sale, por ejemplo, vamos a suponer 12 soles. Ojo, pero he presupuestado hoy día, que es 30 de marzo, ¿no? Y como mi presupuesto es para un año, yo tengo el precio del pie de madera para poder producir muebles a 12 soles. Pero resulta que llego a marzo, abril, mayo, junio, y resulta que el valor de la madera sube. Entonces, va a haber variaciones, pues, ¿no? Entonces, ahí es donde yo tengo que hacer mis, este, mis correcciones, mis ajustes de presupuesto, ¿no? Por eso los presupuestos se dice que generalmente son presupuestos flexibles, ¿no? No deberían ser rígidos, aunque hay veces hay presupuestos que son rígidos, ¿no? Bueno, dentro de los presupuestos hay que contemplar también 3 categorías de planificación, ¿no? Que van a entrar ahí, ¿no? Y esto se va a reflejar también en los presupuestos, aunque no estén señalados en los presupuestos. Pero en los presupuestos ya se van a reflejar en términos monetarios, ¿no?
los planes estratégicos que yo tengo, ¿no? Los planes tácticos, los planes operativos, ¿no? Los planes estratégicos generalmente se hacen a largo plazo, ¿no? Eso tiene que ver con la visión que tiene la empresa, ¿no? De repente de ser una empresa, de ser una pequeña empresa, quiere ser una mediana empresa y con el tiempo posterior ser una gran empresa, ¿no? Entonces para ello tengo que hacer yo un plan estratégico, ¿no? Mejor dicho, los pasos que tengo que dar para lograr finalmente ser de pequeña, ser una gran empresa, ¿no? La planeación táctica básicamente tiene que ver con todos los planes que hacen las áreas, ¿no? De la organización, ¿no? Es una planeación táctica que finalmente va a conllevar, en la suma de estas planeaciones tácticas, me van a lograr cumplir con la planeación estratégica, ¿no? Y la planeación operativa son los planes al diario, ¿no? Del diario, ¿no? ¿Qué se va a hacer durante los días de la semana, por ejemplo, ¿no? Ahí, eso se llama una planeación operativa, ¿no? Bueno, el presupuesto es un plan que involucra a todas las áreas de la empresa, ya lo hemos hablado. ¿Qué finalidades cumple el presupuesto? Dentro del proceso administrativo cumple varias finalidades, ¿no? Por ejemplo, se establecen metas en términos cuantitativos. ¿Por qué? Porque se establecen cantidades, ¿no? Tanto monetarias como en cantidades físicas también, ¿no? ¿No? En cuanto a la organización, el presupuesto trata de coordinar todas las áreas de la empresa, ¿no? La empresa es una organización, ¿no? Donde el principal factor de la organización es precisamente, son los seres humanos, ¿no? Los trabajadores, indistintamente que estén en tal o cual orden de jerarquía, ¿no? También apoya la dirección, ¿no? Quien dirige una empresa, los gerentes, teniendo los presupuestos a mano, pueden estar monitoreando, ¿no? Es una herramienta de control también como finalidad, ¿no? Porque nos permite no salirnos de lo que está ya calculado, de lo que está establecido, ¿no? Mejor dicho, lo que está presupuestado, ¿no? Bueno, la importancia ya lo hemos hablado. El presupuesto es importante, ¿por qué? Porque nos permite tener con anticipación los principales indicadores, ya sean administrativos y financieros, ¿no? Aquí hay una cosa importante. Las cifras que sustentan un presupuesto deben ser consideradas un cierto grado de riesgo, ya que existen varias fuentes de información, sobre todo de carácter externo, para tomar decisiones, se tenga conocimiento de la viabilidad de las cantidades, ¿no? Lo que le decía, ¿no? A ver, el caso de los precios, como nuestras economías a veces son economías inflacionarias. ¿Qué significa una economía inflacionaria? Es donde los precios permanentemente están sufriendo alzas, ¿no? Y eso afecta a un presupuesto, sí afecta. Como les daba el ejemplo de la compra de madera, que hoy lo compro y lo he considerado en el presupuesto como el pie cúbico de madera es 12 soles, vamos a suponer, y resulta que de acá a un tiempo la madera cuesta ya pues 15 soles, por decir, ¿no? Entonces, hay un grado de riesgo de que el presupuesto se altere, ¿no es cierto? Pero estas cosas también tienen que evaluarse, ¿no? O sea, por eso los presupuestos no tienen que tener una rigidez permanente, ¿no? Y hay que considerar en qué tipo de economía está desenvolviéndose la empresa. Si es una empresa que está desenvolviéndose, por ejemplo, en una economía inflacionaria, entonces los presupuestos tienen que ser mucho más flexibles, ¿no? De estar permanentemente ajustándose, ¿no?
Bien, yo hasta aquí les he dado todas las pautas más importantes de lo que significa la presupuestación. Quisiera de repente abrir un diálogo con ustedes. Si hay algunas preguntas, algo que ustedes hayan tomado nota, para poder aclararles. Esta información está en la plataforma, pero es importante utilizar de repente algunos minutos de este tiempo para poder aclarar algunas cosas, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta al respecto sobre el tema. Profesor, disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, Brigitte. Entonces, de acuerdo a lo que le he entendido, o sea, siempre es bueno hacer un presupuesto para poder tener buenos resultados, ya sea en cualquier negocio que emprendamos, ¿verdad? Así es, Brigitte. El presupuesto, como les decía a ustedes, es saber a dónde queremos llegar, ¿no? A dónde nosotros de manera mucho más certera, mucho más aproximada queremos llegar, ¿no? La empresa es un ente dinámico, es casi como una especie de organismo vivo, ¿no? Que es, así como nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro organismo internamente, tiene sus órganos, la empresa lo tiene, pero también tenemos la influencia externa, ¿no? De la sociedad. La empresa es igual, ¿no? Y el presupuesto nos ayuda a tener un buen control de nuestras metas, de nuestros objetivos, poder lograr nuestros objetivos y metas, ¿no? Entonces, es necesario tener un presupuesto, sobre todo en la empresa, ¿no? Así sea una microempresa, ¿no? Así tengas un pequeño negocio, aunque seas un vendedor ambulante, debes tener un presupuesto, ¿no? Saber eh, cuánto quieres lograr, ¿no? Con tu actividad empresarial, mejor dicho, con tus ventas, y cuánto vas a gastar y cómo vas a conseguir esos recursos, si los tienes, no los tienes, si no los tienes, los vas a prestar, y si los prestas, cómo lo vas a devolver, en qué tiempos, y el presupuesto nos ayuda para todo eso. ¿Sí? Ya, profesor. No sé si tienen alguna pregunta, deben preguntar porque eso también les ayuda a mejorar su nota, ¿eh? Bien. Espero que en el transcurso de las horas se solucionen los problemas de ingreso a la plataforma, ¿no? Y no tengamos ningún problema. Si hay algún problema, vamos a seguir comunicándonos, ¿ya? Si hay algún problema, vamos a seguir comunicándonos y, y poder solucionarlo, pues, ¿no?